Hoy en Conciencia hablaremos de antropología en Centroamérica y México. La antropología es una ciencia social que se encarga de estudiar todos los aspectos de la naturaleza humana de manera integral, es decir, sus características físicas y sus manifestaciones sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras. Al enfocar al ser humano como su objeto de estudio, requiere de la observación y el trabajo de campo como herramientas metodológicas para estudiar y comprender los problemas específicos de la humanidad. Esta ciencia integra los saberes de varias disciplinas y se clasifica en 4 campos generales que son la antropología biológica, la etnología o antropología social, la arqueología y la lingüística. Para conocer más sobre este tema nos acompaña la doctora María Eugenia Bossoli Vargas, profesora pensionada de la Escuela de Antropología de la UCR. La doctora Silvia Salgado González, docente e investigadora de la Escuela de Antropología de la UCR, y la doctora Carmen Araya Jiménez, directora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la UCR. Doña María Eugenia y Carmen, muchas gracias por hacer este espacio en sus apretadas agendas y venir a compartir con nosotros este importante tema. Un saludo para usted y otro para el público que nos escucha. Muchas gracias, Gustavo, por invitarnos a este programa. Muchas gracias. Vamos a hablar de antropología en Centroamérica y yo incluyo México, el sur de México, pero a partir de una red que le llamamos la Red Centroamericana de Antropología, que nace en 1994, según las referencias que ustedes compartieron. Sí. Un poquito de antecedentes. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Cómo se logra organizar una red centroamericana? Bueno, a mí me gusta empezar como atrás en la historia de la antropología aquí en nuestros países, que es más o menos, así más académicamente hablando, un desarrollo del siglo XX, desde el temprano siglo XX en parte y sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Entonces hubo varios encuentros de Centroamérica que vinieron aumentando conforme pasaron los años y culminaron en la red, que ya es más formal el encuentro centroamericano. Pero sí recuerdo de 1940, en México, que se invitó a los que en ese momento sabían de algo de la antropología en Centroamérica, que es cuando se crea el Instituto Indigenista Interamericano. Eso fue un congreso en Pátzcuaro. Después hay uno en el 42 de arqueólogos en Tuxtla Gutiérrez, todavía del lado de México, para arqueólogos centroamericanos y del sur de México, porque ahí como que todavía tal vez están en tiempos coloniales en ese sentido, pero está bueno, ¿verdad? Que se consideren parte de Centroamérica, por ahí. En el 46 hubo una reunión de arqueólogos centroamericanos en Honduras, centroamericanos y del Caribe. Por ejemplo, de parte de Costa Rica asistió un precursor nuestro, profesor de antropología primero que hubo aquí en la Universidad de Costa Rica, don Jorge Lines. Eso, como le digo, fue en el 46. Y ya cuando se fundó el Departamento de Antropología, que precedió la escuela actual, tenemos encuentros con centroamericanos para la enseñanza, para coordinar la enseñanza de los primeros cursos. Esos son programas que promovió el SUCA. Y tenemos un congreso centroamericano de antropología y patrimonio cultural, que es de 1975. El otro que siguió de la red, que es en Costa Rica en 1994, el primero, se llama Primer Congreso también de Antropología, pero de acuerdo con los bibliotecarios se podía llamar también primero porque no incluía el patrimonio en el título. Pero en el 75 sí vinieron los centroamericanos. Y es más, me puedo echar un poquito para atrás al 58, 1958 tuvo lugar aquí en San José el Congreso Internacional de Americanistas. Esos se celebran desde el siglo XIX al final en Europa y América.
toda la América, pero ya cupo a Costa Rica ese privilegio de celebrarlo en el 58 y ahí hubo obviamente mucha representación centroamericana también. Claro. También, Carmen, sí. perdón que la interrumpa. Sí. ¿Cuántas personas integran esta red? Sí, en la actualidad aproximadamente 15 personas, miembros fijos, que son uno de cada país de Centroamérica y universidades del sur de México. También hay miembros suplentes, entonces entre los miembros propietarios y los suplentes más o menos son unos 30 personas. Y como lo dice doña María Eugenia, ya los congresos se venían desarrollando en Centroamérica hacía mucho tiempo, pero yo creo que lo que marca la diferencia en 1994, en octubre de 1994, es precisamente que un grupo de colegas de Centroamérica, la Universidad de Veracruz también estuvo, se organizaron y fundaron la Red Centroamericana de Antropología, y entonces en ese año 1994 se declara como primer congreso de la Red Centroamericana de Antropología, aunque habían habido otros de Centroamérica, pero a partir de ese momento es el primero y participan en la red un miembro de cada país de Centroamérica y del sur de México. Posteriormente, esta red se va institucionalizando, o sea, deja de ser una red de colegas y se organiza más con el apoyo de las instituciones, de las universidades públicas, la mayoría, aunque también algunas privadas en todo Centroamérica. Desde entonces han hecho cada 2 años un congreso en diferentes países y estados de México, es así, ¿verdad? Sí, ya se hizo el número 12 en Managua, este noviembre. En el pasado noviembre. El pasado noviembre, sí, a veces se atrasa un año, pero han sido constantemente, regulares. Cada 2 años aproximadamente. Lo que lo hace un recurso especial para la investigación, yo digo, porque claro, tal vez para el público que entienda que para nosotros, bueno, en la academia la investigación no se termina cuando se termina un proyecto, sino cuando se divulga. Claro. Y que entonces para parte de ese proceso de la investigación es importantísimo que haya congresos o actividades para divulgar el trabajo realizado o publicaciones. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Participan estudiantes en esos congresos? Sí, los congresos se proponen, bueno, varios objetivos, pero uno de ellos es que los estudiantes tengan, tanto estudiantes como profesionales, que tengan un lugar de intercambio, generar una comunidad académica de discusión, de encuentro. Estamos planteando que en el 94 hay muchas, todavía el Internet no está suficientemente desarrollado y hay muchos problemas para lograr conseguir información, por ejemplo, libros, qué es lo que se está haciendo en Centroamérica, y este espacio para los estudiantes resulta un lugar ideal. De oro, sí. Sí. Permíteme hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. La Red Centroamericana de Antropología es un espacio de información, comunicación y discusión académica sobre el quehacer antropológico de la región. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en este segmento la doctora María Eugenia Bossoli Vargas, profesora pensionada de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, y la doctora Silvia Salgado González, docente e investigadora de la Escuela de Antropología, también de la Universidad de Costa Rica. Hablemos de diferentes áreas, diferentes temáticas que se han desarrollado gracias a esta Red Centroamericana de Antropología. A ver si comenzamos con arqueología. ¿Qué entendemos nosotros por arqueología y cuánto se ha avanzado a propósito de la red, doña María Eugenia? Bueno, la arqueología es parte de la antropología en este hemisferio, porque era básicamente arqueología indígena lo que se hacía. Allá en otros continentes pueden ponerla con otras disciplinas. La arqueología clásica, por ejemplo, en Europa va con estudios clásicos, no con antropología. Pero en América sí, por la historia de la antropología en América siempre se incluyeron
por lo menos 4 campos generales, como la antropología biológica, la arqueología, la etnología, que ahora se conoce más como antropología social, y la lingüística. Y luego los lingüistas pues se han independizado, ¿verdad? Acá en las universidades ellos tienen sus departamentos, pero nosotros mantenemos un área de lingüística antropológica. Entonces en los congresos de la red obviamente se cubren esas 4 áreas, pero con el nombre antropología social, que ya sustituyó el de etnología, en realidad entran muchos temas, por ejemplo, antropología de la educación, de la salud, de la política, de la economía, y es toda la vida social. Y entonces eso hace que en estos congresos casi siempre se produce como mucha investigación por ser tan amplio el tema antropológico, y ahí es el ser humano, ¿verdad? Entonces, casi siempre hay más de 100 ponencias, generalmente 150, 200. Sobre todas estas áreas. Y sobre todas estas áreas. Por ejemplo, en el 94, que es el primer congreso de la red, 1994, ahí tenemos historia de la antropología acá en Centroamérica, tenemos desarrollo, tenemos los estudios locales de comunidades, por ejemplo, tenemos género, lenguaje, símbolos, y obviamente siempre hay espacio para lo teórico y lo metodológico, porque sí, nosotros somos, la antropología es básicamente de investigadores. Qué interesante. Todos tienen que ser. Silvia, mencionamos la antropología biológica. ¿Qué entendemos nosotros por toda esa parte biológica en la antropología? Sí, bueno, es un campo muy amplio porque va desde temas de evolución de nuestra especie hasta todos los desarrollos que se pueden entender por la relación entre cultura y aspectos ambientales y biológicos. Entonces, bueno, tenemos gente que trabaja en el campo de genética. Genética molecular propiamente. Ajá, y de ahí, bueno, cuestiones de salud, cuestiones de diferencias y adaptaciones a diferentes ambientes. O sea, es un campo muy amplio. O sea, en realidad la antropología en su conjunto estudia todos los aspectos de la vida humana, en realidad, ¿verdad? Todos los aspectos. Hay unos estudios interesantísimos que se han hecho en nuestro país y obviamente en otros sobre amerindios. Eso es un clásico ejemplo de antropología biológica. Sí, absolutamente. Ahí podemos mencionar al doctor Ramiro Barrantes, por ejemplo, y otros colegas. Sí, se han hecho, o sea, los trabajos de Ramiro, él siempre trabajó también de cerca con arqueólogos, consultas muy cerca de, por ejemplo, Richard Cook en Panamá, y con los arqueólogos costarricenses para tratar de entender tanto esos aspectos estrictamente biológicos o genéticos con los aspectos de adaptación de esos grupos al medio. Entonces el trabajo de ellos ha sido muy importante en la escuela de biología y dio pie para el desarrollo de una teoría del desarrollo de las poblaciones chibchas aquí, que se complementó con los aportes de Adolfo Constella, ¿verdad? En lingüística, y los antropólogos y los arqueólogos, los antropólogos sociales y arqueólogos. Aquí tenemos un claro ejemplo de la importancia de los estudios interdisciplinarios, sí, ¿verdad? Ciencias sociales, las ciencias básicas y ojalá otras disciplinas aportando un conocimiento específico. De hecho, ¿verdad? uno de los congresos de la red, el que hicimos aquí, que Silvia fue directora, se le dedicó a Ramiro Barrantes, a Oscar Fonseca y a don Adolfo Constella, precisamente por ese trabajo interdisciplinario y realmente un aporte científico, y porque era establecer que verdaderamente se podía hablar de un área chibchoide o chibcha en la Baja América Central, y todos eso es un aporte para
toda la arqueología americana en realidad, ¿verdad? Todo el estudio de nuestro pasado, que está básicamente relacionado con las poblaciones indígenas. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda pausa, despedimos a doña María Eugenia, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado estos 2 segmentos. Ahora regresamos con la doctora Carmen Araya y la doctora Silvia Salgado. Ya regresamos. Desde el año 1982, la Universidad de Costa Rica publica los cuadernos de antropología para facilitar la discusión académica en el campo de la antropología. Agradecemos que continúen con nosotros aquí en Conciencia. En este segmento tenemos a la doctora Silvia Salgado González y a la doctora Carmen Araya Jiménez. No lo he mencionado, Carmen es la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Centro de Investigaciones. El Centro de Investigaciones, correcto. Hablemos de logros. ¿Qué hemos obtenido a partir de 1994 que se conformó esta red centroamericana? Bueno, yo creo que podemos resumirlo, por ejemplo, la producción bibliográfica en Centroamérica, tanto dar a conocer una serie de textos o de publicaciones que ya estaban, como motivar otras. Por ejemplo, luego de cada congreso se ha hecho una edición de las investigaciones que se han presentado en los congresos. Eso es un aspecto muy importante. Este es una muestra del primer libro del Congreso del 94. Entonces, ese es uno de los logros. Otro de los logros es haber apoyado el desarrollo de la institucionalidad de la antropología en Centroamérica. Podríamos decir, en este momento se está abriendo una maestría en arqueología en la Universidad de Panamá. Todos los países de Centroamérica tienen a nivel institucional carreras, posgrados en antropología, en sentido amplio, antropología, arqueología. Ese es uno de los segundos logros y pienso que también el Centro de Investigaciones Antropológicas, aunque tiene una trayectoria o un origen que va desde los años 80 o más allá en la Universidad de Costa Rica, también el que existiera una red sirvió de impulso para organizarnos todavía más y lograr culminar este Centro de Investigaciones Antropológicas. Se ha logrado, a partir de la conformación de la red, establecer prioridades de investigación en la región. Bueno, yo creo que eso sigue siendo, en general, producto de los problemas que a nivel nacional se presenten, digamos, dependiendo de los temas que trabajan los investigadores. Entonces, sí han habido proyectos conjuntos, ¿verdad? Pero pocos que tratan temas de la región. Uno de ellos fue precisamente la cuestión curricular. En algún momento se discutió. ¿Qué se pretendía? ¿Homologación curricular en los diferentes países o cuál era el objetivo? Vos participaste más en eso. Sí, en realidad no homologación, sino más bien discutir cuáles son los enfoques, cuáles son las teorías, qué temas pueden ser importantes de abordar, pero como una discusión académica. Cada universidad, cada centro de investigaciones, según la realidad de cada país, es el que dice cuáles son los temas más importantes de abordar. Entonces, esos espacios de la red más bien funcionaron como una discusión académica. En el segmento anterior abordamos junto con doña María Eugenia Bossoli el carácter de interdisciplinaridad, también regional. Silvia. Sí, o sea, por supuesto, usted puede entender que los territorios nacionales, ¿verdad?, que ahora tenemos, que además contienen diferentes pueblos, etcétera, pues no corresponden, por así decir, a lo que ha sido una historia profunda de 11.000 años o más. Entonces hay temas de interés común, ¿verdad?,
de la historia antigua o la historia profunda, la historia indígena, que son comunes a toda la región, y siempre han sido como temas de los más relevantes para la arqueología, para la antropología centroamericana, ¿verdad? Entonces, actualmente, desde nuestra perspectiva, por supuesto, se está hablando aquí, por ejemplo, del tema de cambio climático. Eso es un tema, digamos, para pensar la región, ¿verdad? Y por supuesto con participación de antropólogos en conjunto con muchos otros profesionales de otras disciplinas, y esperamos que en el futuro haya la posibilidad de proyectos más integrados, digamos. Entiendo que en los 80 se pensó inclusive en crear aquí un instituto de estudios indígenas que fuera interdisciplinario, lo cual lastimosamente no se logró, pero por ahí debe ir el futuro, digamos, de la investigación. Claro. ¿Cuenta con fondos propios la red, Carmen? ¿Cómo financian ustedes 12 actividades que han tenido desde el 94? La red, bueno, no cuenta con fondos propios, sino que son las instituciones, las universidades públicas, las que se comprometen a desarrollar los congresos cada 2 años, y el financiamiento viene de esas universidades públicas. También los antropólogos y las antropólogas van a los congresos pues con su propio financiamiento, y también ha habido donaciones, por ejemplo, de antropólogos ya jubilados o que han también donado su trabajo ad honorem, y de esa manera la red se va desarrollando. En 30 segundos, Silvia, retos de la antropología en la región. Bueno, yo creo que son muchos los retos que tenemos, ¿verdad? Uno es defender la investigación y la enseñanza de esta disciplina y las ciencias sociales en el contexto de las universidades públicas, ¿verdad? Ahora que estamos siendo, digamos, atacados, ¿verdad? De que todo lo que producimos tiene que estar ligado al mercado. Y segundo, los temas que son relevantes para los pueblos del área nuestra, ¿verdad? Esos son los retos que tenemos, dirigir la investigación hacia aportar una mejor visión de nuestra historia, y también aportar en la resolución de problemas que enfrentan los pueblos centroamericanos. Y uno que ya mencionamos, cambio climático. Por supuesto. Yo creo que todas las disciplinas tenemos que considerar seriamente el tema de cambio climático, que tiene impacto en todo. Y sería una magnífica iniciativa de la UCR crear un instituto de estudios de cambio climático con diferentes disciplinas. Me parece súper bien. Carmen y Silvia, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo la participación y el tremendo aporte que hemos hecho a la sociedad costarricense el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunas de las palabras que se usaron en el programa y las ponemos en contexto. Hoy, por ejemplo, la invitada nos dijo: y dio pie para el desarrollo de una teoría del desarrollo de las poblaciones chibchas aquí. Los chibchas eran uno de los pueblos indígenas que habitaron América en el periodo precolombino. Este grupo habitó los altibajos de la cordillera oriental de Colombia y de ahí se extendió al resto del continente. Y por si no lo sabían, los cabécares y los guaymíes son descendientes directos de los chibchas. También la invitada nos dijo: temas de la región, uno de ellos fue precisamente la cuestión curricular, en algún momento se discutió. El término curricular se refiere a todo aquello relacionado con el plan de estudios. Esto no solo implica la estructura formal de los planes, sino también la selección de contenidos y los materiales didácticos y tecnológicos, entre otros. Como señala la invitada, no se busca hacer una homologación curricular, sino una discusión académica sobre los enfoques, las teorías y los temas para abordar el estudio de la antropología en la región. Esto fue Conceptos. Los invito a seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.